Hola, soy José López, fisioterapeuta de Recovery Clinic y hoy vamos a hablar de cefaleas. Dentro de las cefaleas tenemos muchos tipos de patología y todos conocemos a alguien con esta patología, o la tenemos nosotros o la presenta algún familiar o algún amigo. Entonces vamos a hablar un poquito del tratamiento y en lo que consisten las cefaleas, y para comenzar vamos a ver cómo se clasifican. Las cefaleas tenemos muchos tipos de cefalea, entonces para hacerlo más fácil las clasificamos en dos grupos, primarias y secundarias. Las primarias se describen o son un grupo porque son según el diagnóstico del paciente, es decir, no sabemos su causa. Y en cambio las secundarias sí tenemos una causa concreta de estas patologías. Por lo tanto, en este vídeo nos vamos a centrar en las cefaleas primarias y no en las secundarias, debido a que los tratamientos son más específicos. Dentro de estos grupos de cefaleas primarias tenemos diferentes patologías, como podrían ser la migraña, la cefalea tensional, las cefaleas trigémino-autonómicas y otras cefaleas como la crónica y demás cefaleas. Las más prevalentes o las más importantes, las que más se dan en nuestro día a día, son la cefalea tensional y la migraña. Bueno, en cuanto a la prevalencia de estas cefaleas primarias, tenemos que el 46% de la población adulta sufre de cefalea, es decir, es un porcentaje muy alto, y mucha gente sufre de cefalea a lo largo de su vida o en ciertos momentos de su vida o en toda su vida. Entonces, al ser una prevalencia tan alta, debemos de buscar los mejores tratamientos para poder tratar a estos pacientes. Dentro de este porcentaje del 46%, hemos visto que la migraña es el 10% de este 46%, la cefalea tensional en cambio es el 40%, y la cefalea crónica, por ejemplo, es el 3%. El porcentaje restante se reparte entre las otras cefaleas primarias. Por lo tanto, la migraña y la cefalea tensional son de las más prevalentes y las que más deberíamos de tratar. Como dato curioso, en los hombres las cefaleas primarias es uno de los principales, de los 10 primeros motivos de discapacidad, y en mujeres este dato asciende hasta uno de los 5 primeros motivos de discapacidad. Por lo tanto, es muy complicado, es un problema bastante grande para la sociedad que deberíamos de abordar de una manera correcta. Bueno, pues debido a esta alta prevalencia que acabamos de comentar, las cefaleas primarias son un problema muy importante a nivel social, y entonces generan un gran impacto económico, un gran impacto social, y también generan mucha discapacidad a los pacientes que la sufren. Entonces se estima solo que el año pasado se gastaron 27.000 millones de euros tan solo en Europa para poder paliar estas patologías. Por lo tanto, es necesario buscar y adquirir tratamientos preventivos que disminuyan la ingesta de fármacos en estos pacientes y aumenten y mejoren su funcionalidad, para así poder aminorar los costos anuales que suponen las cefaleas primarias. Vale, el tratamiento dentro de estos pacientes de las cefaleas primarias deberíamos de hacerlo de una manera multidisciplinar, como hemos dicho, y entonces a día de hoy hay dos tipos de tratamiento, el farmacológico y el no farmacológico. Entonces, dentro del tratamiento farmacológico vemos que es la primera opción de nuestros pacientes y está bien usarlos porque reducen el dolor, pero no está bien usarlos de manera continuada o de manera masiva. Entonces, hay un riesgo en estos fármacos, que sería que, por ejemplo, se ha demostrado que la toma de opioides continua puede generar que una cefalea episódica o aguda se vaya convirtiendo y vaya progresando hacia una cefalea crónica. Entonces, pues deberíamos de optar hacia otros tratamientos que vamos a comentar ahora, que son los no farmacológicos, o combinarlos. Dentro de los tratamientos no farmacológicos hay diferentes modalidades de tratamiento, y aún está en duda varias cosas a la ciencia y se están investigando para poder concretar el mejor tratamiento posible para estos pacientes, pero sí que se ha estudiado que el ejercicio es una buena herramienta, y es una herramienta que disminuye tanto la frecuencia, es decir, las veces que tengo un brote de cefalea, como la intensidad de las cefaleas en estos brotes, es decir, tengo cefaleas menos días y me duelen menos. Entonces, pues en esta rama se está investigando bastante, la rama del ejercicio, y lo único que hay una pregunta abierta, que sería qué dosis de ejercicio necesito, qué volumen, qué tipo de ejercicio, si es aeróbico, si es de fuerza. Entonces, todo esto vamos a intentar concretarlo ahora para saber cómo hacer nuestro plan de ejercicio. Lo que sí que se sabe es que debe de haber dos etapas. Una, la primera etapa, que debe ser propioceptiva, de baja carga y de baja intensidad, y la segunda, que es una etapa más específica, que debería ser de alta carga. Tenemos un problema con el ejercicio, que es que hay un riesgo, y determinados pacientes, al realizar el ejercicio de fuerza o aeróbico, aumenta la sintomatología que ya sufre el paciente por sí con su patología. Por lo tanto, deberíamos hacer entrenamientos individualizados, y es un reto para los profesionales que tratamos a estos pacientes desarrollar un entrenamiento y un protocolo de tratamiento de la mejor manera posible para reducir el dolor y no aumentarlo. Es importante recalcar que el ejercicio no presenta o no tiene resultados a corto plazo, es decir,
Hasta las 8 semanas no presenta resultados, por lo tanto nuestros protocolos de ejercicio deberían de ser protocolos a medio y largo plazo, que es cuando van a presentar los pacientes resultados. Después también el ejercicio aeróbico ha demostrado disminuir y mejorar los episodios de cefaleas primarias, pero independientemente de su intensidad. Es decir, el ejercicio aeróbico siempre va a mejorar las cefaleas, pero da igual la intensidad que use, pero sí que hay intensidades que son mejores de ejercicio que otras intensidades que van a mejorar más. Pero todas las intensidades de ejercicio, ya sea alta, media o moderada y baja, van a mejorar los episodios de cefalea. Entonces, vamos a presentar o se presentan diferentes tipos de ejercicio y diferentes tipos de entrenamiento, los cuales algunos tienen mejor evidencia para las cefaleas primarias y otros peor, entonces las vamos a explicar. Vamos a dividirlos en 3 evidencias. Evidencia fuerte, es decir, la mejor evidencia, no hay conflicto entre investigadores. Evidencia moderada, que está bien, es una buena evidencia. Y evidencia conflictiva, es decir, encontramos que hay gente o investigadores que sí que encuentran positivo usar este entrenamiento y hay otros investigadores que no lo encuentran positivo. Entonces, dentro de la evidencia fuerte encontramos el ejercicio aeróbico continuo, de alta intensidad. Entonces, este ejercicio está investigado que reduce la frecuencia y la intensidad de la migraña, entonces mejora el impacto en la vida de los pacientes con migraña. También está demostrado que este ejercicio es más efectivo que el HIIT, es decir, entrenamiento aeróbico pero interválico ahora, de alta intensidad, y que el entrenamiento de fuerza. Después encontramos en una evidencia moderada, y entonces en esta evidencia encontramos el entrenamiento HIIT, que hemos dicho antes, que es el entrenamiento aeróbico interválico de alta intensidad. Este entrenamiento ha demostrado ser efectivo para migraña, como el aeróbico de alta intensidad, pero también ha demostrado ser efectivo para dolor de cuello y para cefalea tensional. Entonces, a su vez, además es mejor que el entrenamiento aeróbico continuo de moderada intensidad y que el entrenamiento de fuerza. Y por último, en la evidencia conflictiva, encontramos el entrenamiento de fuerza, entonces, o de fuerza contra resistencia. Este entrenamiento encontramos que hay diversos autores que encuentran positivo usar este entrenamiento y otros autores que no. Entonces, lo que no se ha visto es que este entrenamiento tenga mejoras o que sea mejor que otros tratamientos como la acupuntura, el entrenamiento de ergonomía postural, el entrenamiento de usar técnicas de relajación. Entonces, pues lo suyo sería combinar todos estos tratamientos para dar los mejores resultados posibles. Vale, tenemos dos datos curiosos también en cuanto al entrenamiento de fuerza. Uno de ellos es que la misma dosis, es decir, el mismo volumen, la misma carga de entrenamiento distribuido de maneras diferentes durante una semana, es decir, distribuido todo en 3 días o en 5, pero con la misma dosis, genera los mismos resultados. Por lo tanto, al idear un plan de fuerza no hace falta que nos comamos la cabeza con cómo lo voy a distribuir, porque si es la misma dosis va a generar el mismo resultado. Y también se ha estudiado, el segundo dato, que el entrenamiento de fuerza realizado en el lugar de trabajo, mientras tengo episodios de cefalea o antes de tener episodios de cefalea, va a reducir estos episodios durante el trabajo, por lo cual sería conveniente, mientras trabajo, si tengo episodios de cefalea en el trabajo, realizar ejercicios de fuerza. Observamos también que existe una tendencia a usar un tipo de modalidad de ejercicio dependiendo del tipo de cefalea primaria que presentemos, es decir, con la migraña se usa bastante el ejercicio aeróbico de alta intensidad y con la cefalea tensional se usa bastante el ejercicio de fuerza. Estas hipótesis tienen algo coherente, que es que la migraña está muy relacionada con el índice de masa corporal de las personas, entonces pues hipotetizando sería lógico usar un entrenamiento aeróbico para tener el efecto hipoalgésico de este entrenamiento y además disminuir la masa corporal. Y a su vez, en el de cefalea tensional está investigado que los pacientes que tienen cefalea tensional tienen un umbral de dolor a la presión mayor y además tienen falta de fuerza en la musculatura del cuello. Entonces, por lo tanto, también es buen pensamiento prever un ejercicio de fuerza para este tipo de pacientes. Por último, es importante recalcar que estos pacientes no solo tienen intensidad o gran intensidad o baja intensidad o frecuencia como variables de su enfermedad, de estas patologías, de estas cefaleas. Por lo tanto, lo que hemos dicho anteriormente, siempre evalúa la frecuencia y la intensidad, y los tratamientos de ejercicio siempre disminuyen o la frecuencia con la que pasan las cefaleas o la intensidad con la que pasan las cefaleas. Entonces, estos pacientes presentan muchos más factores asociados de discapacidad o factores psicosociales en los cuales el ejercicio no llega a abordar, entonces deberíamos de tratar con, como hemos dicho antes, un abordaje multidisciplinar. Entonces, últimamente se está investigando mucho y tiene bastante evidencia la terapia cognitivo-conductual, que esta terapia sí que tiene mucha evidencia en que va a mejorar los episodios de
frecuencia, de intensidad como las otras patologías, pero también va a mejorar la discapacidad del paciente, el catastrofismo, la calidad de vida de nuestros pacientes y las estrategias de afrontación de estos ante su enfermedad. Entonces, pues nada, por lo tanto sería muy importante usar el ejercicio, pero usarlo dentro de esta terapia cognitivo-conductual y desde un enfoque bioconductual para estos pacientes. Es importante decir que el ejercicio no cambia las conductas de miedo y evitación de los pacientes, y esta terapia cognitivo-conductual sí que va a abordar todos esos factores. Entonces, pues nada, pues hasta aquí el episodio de cefaleas, y cualquier duda nos podéis preguntar o estaremos encantados de atenderos aquí dentro de Recovery Clinic. Un saludo.